Le aprecio a Jesús Esquivel, lo ubica usted perfectamente bien, una gran pluma literaria y también hay que decirlo, una gran pluma periodística, corresponsal de la revista Proceso allá en Washington. Te mando un abrazote, Jesús, gracias por tomar la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, buenos días. Muy buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué opinión te merece todo esto en el marco de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington? Te leíamos con atención en esta edición de Proceso y bueno, pues ahí hay varios temas. El que más me llama la atención, pues parece que van a evitar la prensa a toda costa. Pues van a tratar de limitar, digamos, la participación de la prensa en una especie de estrategia de control de daño, Luis, para evitar que se mencionen temas que pueden causar polémica y poner en aprietos no a Donald Trump, sino al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al hablar, por ejemplo, del tema del muro. Y bueno, lo querían evitar, pero pues ya sabes, es impredecible el mandatario estadounidense, y ya vimos en el preámbulo de la llegada de López Obrador lo que envió por Twitter el día de ayer. 4 fotografías de la valla de acero en la frontera con Arizona y además un video de un medio de comunicación en Estados Unidos que exponía el porqué la necesidad de edificar un cerco de acero entre México y Estados Unidos, porque pareciera que los mexicanos se desbandan si les abren la oportunidad de ingresar al territorio estadounidense. Eso era lo que quería hacer el gobierno mexicano. Hasta el momento, Luis, bajo las restricciones que hay de salud en la Casa Blanca, porque hay que cumplir lo que dice el servicio secreto, ni siquiera la gente de prensa, pues es pequeño el grupo de reporteros, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense. Hasta el momento el plan es una pregunta por cada delegación de reporteros de México y de Estados Unidos. Decías en tu reportaje, Jesús, parecía que la delegación mexicana estaba compuesta por muchos blogueros, o por blogueros, como representantes de la prensa. Eso es lo que está, lo que tengo entendido que me había señalado un alto funcionario del gobierno mexicano, que fue la presidencia de México quien eligió al grupo de 13 reporteros que originalmente iban a venir con el presidente, no invitados, porque cada quien va a pagar su viaje, donde tengo entendido, pero fíjate lo que son las cosas. Surtió efecto de alguna manera positivo este reportaje al que haces alusión en Proceso, porque siendo el único medio acreditado ante la Casa Blanca, con credencial en la Casa Blanca Proceso, por las restricciones de salud, no estaba yo incluido en el pool de la Casa Blanca, porque se eligió entre todos los corresponsales a un grupo de reporteros que están cubriendo la conferencia de prensa, los viajes de Trump, desde marzo, que se van rotando entre ellos porque cada semana se les hace la prueba de COVID. Resulta que me informan que ya me incluyeron en el pool mexicano. Ah, mira. Voy a estar en el evento. Qué bueno, digo, al menos, ¿no? Que surtió efecto el denunciar que habían elegido a 13 reporteros. Y entonces, pues voy a estar en ese grupo con la delegación mexicana. Mañana tengo que estar en un lugar que todavía no nos informan para someterme a la prueba de COVID como requisito para entrar a la mansión presidencial. ¿Cuándo te la haces hoy, no? ¿O ya mañana. Te la hiciste? Ah, mañana. O sea, es por prueba rápida. Mañana, sí. Es lo que yo no sé. Llevo aquí desde marzo, no he ido a la capital a las afueras, incluso el edificio, el Club Nacional de Prensa, donde está la oficina de Proceso, sigue cerrado por las restricciones de salud del Distrito de Columbia. Es muy distinto a lo que ocurre en otros estados. Pero mañana voy a estar informado que eligió la Casa Blanca y bajo sus condiciones. Así es que todavía no sé ni a qué horas ni dónde, pero sí te puedo garantizar que tiene que ser muy temprano, porque además hay que pasar los filtros los anillos de seguridad, que yo tengo la credencial, no es tan complicado para mi caso, pero sí me tengo que ajustar al grupo mexicano de reporteros.
Va a ser muy interesante, por supuesto, estar atento a tu cobertura y leer lo que seguramente estarás publicando tanto en tiempo real como en proceso el próximo domingo. Oye, Jesús, en el marco de toda esta visita, más allá de lo de la prensa, que te aprecio que nos compartas todo lo que está sucediendo, ¿qué hay en el fondo, el trasfondo político, esta respuesta de Trump al caucus hispano, ahí diciendo que López Obrador es su gran amigo, una persona maravillosa, el mensaje también al mismo tiempo del muro, algo en donde todo el mundo se pregunta, bueno, Trump podrá ganar a lo mejor cierto impulso y México, ¿qué gana? Pues por eso es que se considera inoportuno el momento de la presencia del presidente López Obrador en la Casa Blanca, porque estamos en época electoral en Estados Unidos y Trump lo va a manejar todo en ese sentido, se quiere reelegir el 3 de noviembre, por eso el envío de las fotos en su cuenta de Twitter y el video. A él no le interesa, se sabe que tiene perdido la gran mayoría del voto latino, pero también hay gente obviamente que comulga con las políticas de Donald Trump en ese sentido. Él básicamente lo que está tratando de aminorar con la presencia de López Obrador es la idea de que él es un racista. Y eso se está enfocando al sector anglosajón, a las mujeres, porque lo ocurrido desde el asesinato de Floyd, las manifestaciones, lo que habla de la bandera confederada Donald Trump, pues lo expone como un hombre, y los discursos de este fin de semana, sobre el 4 de julio, lo exponen como un hombre que quiere seguir dividiendo a la sociedad de los Estados Unidos por sus objetivos. Ya habló que es una izquierda radical, imagínate, va a recibir a un hombre de izquierda en la Casa Blanca, al cual seguramente pues, va a no decirle nada, va a guardar las formas, porque es demasiado astuto Donald Trump en ese sentido, se sabe vender muy bien. El problema aquí no tanto es el grupo del caucus hispano, porque son demócratas, era lógico que no les iba a hacer caso en su recomendación de que no recibiera o pospusiera el evento con el presidente López Obrador, son demócratas. Sería todo lo contrario para su campaña si les hubiese hecho caso. El tema aquí es eventualmente cómo va a utilizar la fotografía con López Obrador para su campaña electoral. Porque te voy a decir una cosa, a menos que tú creas lo contrario. En algún momento de aquí al 3 de noviembre va a volver a retomar el tema del mal que le hacen los mexicanos migrantes a este país, porque sigue consumiéndose muchas drogas. El flujo migratorio está detenido. Bueno, el día de ayer lo que dijo en Twitter de las ciudades santuario, que resguardan a criminales, y mencionó Chicago y Nueva York. En esas urbes, la gran mayoría de los migrantes son de qué origen, mi querido Luis? Mexicanos, Jesús, totalmente, ¿no? Claro, el mensaje está muy claro. Y particularmente de Puebla, ahora, ¿no? Sí. Hay otro punto en este sentido. Es por eso que Justin Trudeau no vino. Ayer, más allá de lo que le haya dicho el presidente mexicano, ayer tuve acceso a la transcripción de la conferencia de prensa que ofreció la vocería de Canadá sobre las razones del por qué rechazó la invitación de Trump, no del presidente mexicano. El presidente mexicano, ¿cómo lo puede invitar a Washington? ¿Verdad? Que eso quisieron hacer, presionarlo. Y la razón es muy simple. No quiere participar en el juego electoral de los Estados Unidos. No dijo con Trump, simplemente dijo, no quisiera que mi presencia, Trudeau, se viese involucrada en el tema electoral. Segundo, no podemos negociar sobre un acuerdo comercial o hablar de un acuerdo comercial que ya está vigente cuando tenemos las amenazas de aranceles a Canadá. Y tercero, quiere poner un ejemplo a los canadienses de cumplimiento con las restricciones de salud pública por COVID-19. Si Trudeau saliera de Canadá y regresara de Estados Unidos a su país, tendría que estar sometido a una cuarentena obligatoria de 14 días. No va a ir en contra de las restricciones de salud por venir a un viaje por los otros dos motivos que ya te expuse. Y por eso es muy prudente, en ese sentido, e inteligente me parece, el guardar las formas. Yo no sé, la verdad, los políticos pues, siempre actúan a veces de manera pragmática, otras de racional.
cuál era la urgencia de venir a Washington a hablar de un acuerdo que ya estaba vigente. Claro. Hasta donde yo entiendo, solo se modernizó, que esa fue la intención del acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá. Se le puso otro nombre porque Trump lo quiso así para su campaña. Uh-huh. Él prometió acabar con el Telecan. Lo único que hicieron es cambiarle de nombre, modificar algunos aspectos del intercambio de bienes y servicios, como es en el área de reglas de origen automotriz, en donde se aumentó el porque así lo quiso Trump. Viene el tema laboral, llámales agregados políticos o como quieras, pero van a ir los inspectores a México. Sí, los paneles de controversia estadounidenses. Uh-huh. Sí, lo que entonces, han negado sistemáticamente que sean inspectores, pero sí lo son de facto. Ahora, pues que yo entienda, cuando se aplicaron las restricciones de la pandemia, México, Canadá y Estados Unidos, lo único que defendieron y dijeron que no se iba a suspender era la relación comercial. Yo creo que hubiese sido más inteligente, más pragmático, uh-huh, seguir lo que están haciendo otros líderes internacionales. Si tienen necesidad de venir a Washington, lo van a hacer después del 3 de noviembre, porque dependiendo del resultado de esos comicios, puedes matar 2 pájaros de un tiro. Los escenarios son muy claros. O te reúnes con un presidente reelecto, uh-huh, o te reúnes con el presidente saliente y el presidente electo. ¿Estaremos pagando facturas, Jesús? ¿Esta visita tendrá que ver con el pago de facturas del presidente? No lo creo, porque, digamos, a ver, uh-huh, si gana Trump la reelección, ahorita está abajo en las encuestas, pues olvidas todo lo que diga y lo que haga en la campaña, porque pues, ya lo aguantamos casi 4 años, ¿no? Sí, y sales ganando. Sales ganando con la visita al final. Sí, no sé si ganando, porque te va a desportillar la imagen si la utiliza negativamente en la campaña, que seguramente lo va a hacer, uh-huh, pero no tiene remedio. Los demócratas, aun cuando Joe Biden puede estar o no de acuerdo con esta visita, y algunos se sienten resentidos porque no se va a reunir con ningún legislador de ese partido, uh-huh, el presidente de México, también tienen que resarcir la relación, no se van a romper las ligas diplomáticas por eso, es política. Okay. Y todo el mundo sabe que en tiempos electorales, en tiempos de amor y de guerra, todo se vale. Los demócratas son demasiado inteligentes y los republicanos también para tratar de decir que puede haber consecuencias. Lo que sí me parece grave es que el presidente López Obrador en su agenda no haya permitido o abierto un espacio, uh-huh, para los líderes de organizaciones de migrantes mexicanos y latinos. Porque, sí, pues si estabas con la esperanza de que iba a venir Trudeau presionándolo, tú adelantándote a la Casa Blanca en anfitrión diciendo el 9 una reunión trilateral, uh-huh, y si de pronto te dicen el otro invitado, no voy, pues abres un espacio, 1 hora, no sé, o sea, es un decir, sí, claro, 1 hora, pueden ser 2. Además hay un grupo ya de líderes de las comunidades migrantes que llegaron a Washington para tratar de presionar si les abre un espacio en su agenda, pero hasta donde tenemos entendido no los va a recibir, porque ya está su agenda en la mañana mañana, valga la redundancia, uh-huh, inicia muy temprano a las 7 con una ofrenda floral en el monumento a Lincoln y después una en la de Benito Juárez. Ya posteriormente se va a la Casa Blanca y de ahí regresa para un descanso, porque así es la regla, y vuelve por la tarde noche para la cena con empresarios. Se va el jueves por la mañana. Es ahí donde puede dejar, digamos, un mal sabor de boca entre las comunidades mexicanas, porque al final de cuentas son moneda de cambio, mi querido Luis. Por supuesto. Entiendo también, hay gente de la comunidad migrante que apoya a Trump. Créelo, aunque parezca increíble, para eso es la política, ¿no? Pero también hay gente que ciegamente apoya a López Obrador y otros que son más conscientes. Y se quejan de que dicen, bueno, somos héroes, pero no quiere escuchar
nuestra voz de preocupaciones o cosas que le quieran pedir. Uh-huh. Y la otra, pues es muy fácil. No lo recibes, ¿qué mensaje les estás dando? Que son héroes porque siguen enviando su dinero a nuestro país. No lo van a dejar de hacer por la política, ni por López Obrador, ni por Trump. No, están trabajando aquí por necesidad y porque tienen familiares en nuestro país. Jesús Esquivel, siempre es un gustazo poderte escuchar. Muchas gracias, Jesús, por darnos ahí cierta luz en estos temas. Y bueno, pues estaremos en comunicación si nos das oportunidad. Claro que sí. Un abrazo, Luis, muchas gracias.